9:34, comienza ya el tiempo de análisis y opinión en Ahora Extremadura. Es martes 31 de octubre, muy pendientes a esta hora de dos puntos informativos. En Mérida, primera reunión del Consejo de Gobierno tras los cambios anunciados este lunes y también pendientes, como no, de las novedades en Cataluña. Y hoy, en este martes, se lo venimos anunciando con el expresidente de la Junta y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir a este programa. Encantado. También nos acompañan para darnos su opinión, su análisis y también sus preguntas en esta entrevista Ana Galán y Pepe Aroca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la situación en Cataluña. No sé si usted esperaba que pudiésemos llegar a este punto. ¿Cómo ha vivido los últimos días? Bueno, los últimos días y las últimas semanas y los últimos meses, porque este es un proceso que viene arrastrándose desde que el señor Mas, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, mantuvo una reunión con el señor Rajoy, presidente del Gobierno de España, solicitándole un modelo de financiación extraordinario para Cataluña basado en el cupo vasco. A la negativa de eso, Artur Mas creyó descubrir la pólvora y dijo, bueno, ya que no puedo conseguir una financiación privilegiada, me voy a deslizar por el camino de la independencia a ver qué es lo que pasa. Y desde entonces venimos arrastrando un proceso que ha tenido muchísimas derivadas, muchísimos factores, que ha terminado casi con un referéndum legal y ilegal, donde ha habido muchas variables. Pero con ser importante todas ellas, la actuación de la policía, de la Guardia Civil, se ha sido mucha, poca. Con ser todo eso muy importante, lo fundamental era, los demócratas estamos dispuestos a que un grupo de ciudadanos catalanes más o menos organizados acaben con lo que ellos llaman el régimen del 78 y con la Constitución de 1978, o por el contrario, estamos dispuestos a defender ese sistema que nos ha proporcionado 39 años de convivencia en paz, en democracia, en libertad, como nunca había ocurrido en la historia de España. Y eso era lo que había que decidir y lo fundamental. Y ahí hemos ganado. Afortunadamente, el Gobierno de España, que es el gobierno que cuenta con menos mayoría parlamentaria de la historia de la democracia, parece que son 134 o 135 diputados, apoyados por el otro partido importante que hay en España, que es el Partido Socialista Obrero Español, han sido capaces de hacer frente a ese desafío soberanista, a ese desafío anticonstitucional, y la Constitución, de nuevo, se ha impuesto frente al intento de cargársela. Señalo los dos partidos porque esos viejos partidos, agotados partidos, acabados partidos, resulta que son los que han sido capaces de mantener con el pulso firme la estabilidad, democracia en España, la estabilidad constitucional y la paz para los españoles. Así que yo quiero en esta primera intervención reivindicar el papel de esos dos grandes partidos que son fundamentales. El resto no se sabe ni lo siquiera lo que han hecho, han navegado la ambigüedad, etcétera, pero la fuerza, la fortaleza la ha dado Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Y por eso quiero reivindicar un poco a la figura de sus dirigentes, porque yo que viví la transición, recuerdo que Suárez, que fue el primer presidente democrático de España, fue muy maltratado por la oposición. Entre ellos estaba yo. Y años después ha habido que reconocer que fue un gran presidente, que fue un estadista. Bueno, yo no quiero que pase ahora 20 años para decir Rajoy lo hizo bien. Ya quiero decirlo hoy. Rajoy lo hizo muy bien. ¿Y Pedro Sánchez? Lo hizo muy bien porque Pedro Sánchez y su partido le han apoyado incondicionalmente. Lo digo porque hace menos de un mes usted publicaba una carta con otros antiguos dirigentes del PSOE criticando que se pusiera de perfil en la defensa de la Constitución. Más que criticando, diciéndole no te pongas de perfil. Estamos en una batalla importantísima, que es defender la Constitución, que ganen ellos o que ganemos nosotros. Y no había otra salida. Solamente era o ganan ellos o ganamos nosotros. Y es lo que le decíamos al secretario general del partido, hay que ponerse al lado del gobierno. Este gobierno tiene muchas debilidades, tiene una mayoría parlamentaria muy estable, muy inestable, y por lo tanto el Partido Socialista, que es un partido que defiende el patriotismo constitucional, tiene que estar con eso. Y lo que hacemos era llamarle la atención por si acaso desde otros sectores del partido le aconsejaran irse por otro camino. Afortunadamente el camino que eligió es el bueno y yo estoy contento y orgulloso. Y la pregunta del millón a esta hora, ¿qué hace el expresidente de la Generalitat en Bruselas? ¿Usted qué cree?
La verdad es que esto es para, yo creo que el humorista este que hace las películas de Torrente estará tomando nota para hacer una película de Torrente dentro de 2 o 3 años, porque el argumento es fantástico. Es decir, aquí tenemos un independentista, por lo visto en Bélgica, buscando asilo, y otros independentistas que son diputados del Reino de España, cobrando de los presupuestos generales del Estado. Unos en Madrid siendo diputados del Reino de España y otros en Bruselas, por lo visto siendo presidentes de la República Catalana en el exilio. Mire, Tarradella, que fue el presidente que instauró la Generalitat de nuevo en Cataluña, que venía del exilio, dijo una vez que lo peor que se puede hacer en política es el ridículo. Bueno, pues este no ha seguido su consejo. Está haciendo el ridículo. Y además está poniendo en ridículo a una región que por lo visto era el no va más de la intelectualidad, de la cultura, de la modernidad y de la inteligencia. Y pregunta uno, siendo como son los catalanes, que son prodigio de inteligencia, de laboriosidad, ¿cómo han elegido a alguien tan torpe y tan tonto? Porque hay que estar bastante tonto para irse a Bruselas a pedir asilo político, si es que lo pide. Bueno, Junqueras ha dicho que está en Bruselas, que Puigdemont está en Bruselas haciendo un trabajo y que lo explicará a lo largo de la mañana. Lo explicará él. Puigdemont, entiendo. Bueno, pues ya veremos a ver qué trabajo es el que está haciendo. Pero a mí me suena, ya digo, me suena muy ridículo, ¿no? Del que, bueno, puede estar. Mire, yo si se queda allí, preferiría que estuviera en la cárcel, para que todo aquel que inicie de nuevo una aventura independentista sepa que el final de la aventura es Alcalá-Meco, la cárcel. Pero si se queda en Bruselas y se queda allí, tampoco me voy a poner a llorar, ¿eh? ¿Usted cree que las elecciones son la solución ahora mismo en Cataluña? Depende. Depende de quién gane y depende de lo que quiera hacer quien gane. Si ganan los independentistas, pues de nuevo volveremos a las andadas y seguramente intentarán hacerlo. Salvo que se les diga, con algún hecho fehaciente, oiga, si usted vuelve de nuevo a las andadas, sabe que su final es la cárcel. Entonces ya a lo mejor se tientan la ropa. Si no los metemos en la cárcel, es posible que si ganan los independentistas, de nuevo, tiren por la calle de en medio. Si ganan los constitucionalistas, dependerá de lo que quieran hacer. Si lo que quieren hacer es una política del buenismo y congraciarse con Cataluña, concediéndole aquello que querían conseguir mediante la violencia separatista, entonces habremos perdido la batalla. Es decir, lo que salga de las elecciones no puede obtener ni un milímetro más de privilegio, que es lo que tienen el resto de los territorios de España. Si se le da solamente un milímetro más de privilegio, hemos perdido la batalla, aunque ganen los constitucionalistas. Por tanto, dependerá. ¿Cómo ganarían los constitucionalistas? Bueno, parece ser que Josep Borrell, que ha hablado ya 2 veces en las 2 grandes manifestaciones que han hecho los constitucionalistas, ha sido aplaudido unánimemente por todos los que allí había, y todos los que allí había eran constitucionalistas. Unos serían del PSC, otros del PP, otros de Ciudadanos, otros de nadie. Bien, si a todos les gusta Borrell, pues a lo mejor sería interesante hacer una candidatura única, constitucional, presidida por Borrell o encabezada por Borrell. Eso evitaría la división del voto y haría posible que casi con toda seguridad los constitucionalistas ganaran. Ahora, si no lo hacen, pues a lo mejor se divide el voto entre unos y otros y terminan ganando una candidatura unitaria del independentismo. Va a depender mucho de qué sensación se quiera transmitir. Vuelvo a Tarradella. Cuando se celebraron las primeras elecciones en Cataluña, Tarradella era el presidente casi honorario y vivía en la Generalitat. Entonces fueron a verle los candidatos que se presentaban, Pujol, Joan Raventós, los que se presentaban a esas elecciones. Y cuando terminaron la visita al Palacio de la Generalitat, Tarradella le dijo a sus asesores y colaboradores, va a ganar Pujol. Y dijeron, ¿cómo lo sabe usted? Dice, porque es el único que ha preguntado por la vivienda. Entonces, cuando yo he participado, como usted comprenderá, en muchas elecciones, se ve a las claras, cuando empieza la campaña, qué partido quiere ganar y qué partido se resigna a perder. Se ve. Si los constitucionalistas quisieran ganar, tendrían que demostrar que quieren ganar.
Y si quieren ganar, con una candidatura unitaria ganarían más fácilmente que separados y divididos. Entonces, dependerá de lo que hagan para que sepamos si quieren ganar o se resignan de nuevo a perder. Dice que las elecciones puede ser una solución dependiendo de quién gane. Otra solución que propone su partido es una reforma de la Constitución. Muy breve, antes de dar paso a los compañeros. ¿Usted cree que esa puede ser una solución? Es decir, ¿hay que reformar la Constitución del 78? Yo creo que sí, pero para meter la sociedad digital. Es decir, cuando hicimos la Constitución, los constitucionalistas, en el año 78, no existía Internet prácticamente. No estaba cambiando la forma de vivir, de trabajar, de relacionarse de la gente. Y por lo tanto esa Constitución, nada más que tiene un artículo que dice: el gobierno velará para los peligros que provoquen las nuevas tecnologías en la intimidad de las personas. Pero es que no solamente está violando la intimidad en algunas ocasiones, es que ha cambiado todo. Y la Constitución no lo reconoce. Ahora, si la Constitución hay que modificarla para darle la categoría de nación a unos frente a otros, para hacer un Estado federal que los nacionalistas no compran nunca. Es decir, el federalismo en Cataluña y en el País Vasco no vende una escoba. Entonces, ¿a quién se quiere contentar haciendo federal lo que ya lo es? ¿O es que España no es un Estado federal? España es un Estado federal en algunas ocasiones con mucho más potencialidad que los Estados federales clásicos. Por ejemplo, nosotros somos una cierta copia de Alemania, con una diferencia. El Estado federal alemán se impuso por los tanques norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado federal español lo impusimos los españoles con nuestro voto y nuestro deseo de libertad. Queda claro. Ana. Hola, muy buenos días, presidente Ibarra. Mire, yo voy a venirme desde Cataluña a Extremadura. En Cataluña los nacionalistas, una de las cosas que han estado vendiendo en sus ideologías es que el dinero de Cataluña se va a otras regiones como Extremadura y Andalucía y que ese dinero no vuelve a Cataluña. ¿Qué podemos pensar los extremeños cuando en Cataluña tienen todos los avances que tienen todas las, no solo, sobre todo infraestructura, hospitales, todo lo que tiene Cataluña, industria, y en Extremadura nos tenemos que ir el día 18 de noviembre a seguir pidiendo un tren en condiciones porque, como usted bien sabe, el AVE nunca llegó y parece que ni siquiera se le espera? ¿Qué opina al respecto? Bueno, el AVE fue una promesa que llegara en el 2010, fue una promesa del presidente Aznar, que en la cumbre de Valencia con los portugueses decidieron que el AVE estaría terminado en el año 2010. Lo digo porque he oído a algún popular diciendo que fue una promesa de Zapatero y mía. Mentira. Fue una promesa de Aznar, de Álvarez Casco, y yo me lo creí y lo estuve defendiendo hasta el último minuto. Sin dejar de reconocer los méritos que pueda tener Cataluña, donde hay gente de todos los tipos. Yo cuando dicen, yo quiero mucho a Cataluña, digo, yo también, pero al violador de Ensanche no. Es decir, que en Cataluña hay de todo, como en Extremadura, como en Madrid y como en todos los sitios. Sin dejar de reconocer sus méritos, que los tendrán, Cataluña ha sido una región privilegiada desde el siglo XIX para acá, por todos los regímenes que ha habido, por los regímenes más o menos de monarquías constitucionales o absolutistas, por las dictaduras, por la dictadura de Primo de Rivera, por la dictadura de Franco. Todo el lío empieza cuando España pierde sus colonias de Cuba a Puerto Rico porque dejan de ser un mercado donde puedan comprar un textil que era muchísimo peor y más caro que el textil que se vendía desde las Indias o desde Gran Bretaña. Después la dictadura Primo de Rivera le dio facilidades mediante un nacionalismo que cerraba la frontera para que nuestra industria pudiera ser competitiva. No digo nada al general Franco. El general Franco, por ejemplo, hizo posible que el dinero de los españoles que se ahorraban las cajas de ahorro, mediante una cosa que los veteranos recordarán que se llamaba el coeficiente de inversión obligatoria, el dinero que depositamos en las cajas de ahorro tenía que gastarse donde decía el régimen. Y nunca dijo que se gastara en Extremadura, ni en Andalucía, ni en Castilla-La Mancha. Siempre se gastaba para hacer autovías en Cataluña, por ejemplo. Y como había que hacer autovías en Cataluña, hacían falta mano de obra. Y entonces se iban extremeños, andaluces, castellanos a hacer las autovías. Y cuando se iban para allá había que hacer viviendas para que ellos vivieran. Y entonces había que llevar extremeños, catalanes, o sea, andaluces, gallegos para hacer viviendas. Como había más gente viviendo, había que hacer más escuelas y hospitales. Se llevaban a gente y así perdimos casi 800.000 extremeños. Entonces, el cuento de que nosotros vivimos a su costa es mentira. Cataluña no es una región de acogida. Cataluña es una región que compraba barata la mano de obra gracias a los privilegios de los regímenes que ha habido, que a ellos les benefició y a nosotros nos perjudicó. Sinceramente, aquello era un círculo vicioso, beneficioso para ellos y perjudicial para otros muchos territorios. Por lo tanto, esos son cuentos que han estado contando, que la gente se ha creído, y lo más desgraciado de lo que estoy viendo
es que los nietos de aquellos que se fueron ahora son las puntas de lanza defendiendo a la burguesía catalana. Ellos partiéndose la cara en la calle y los Puigdemont firmando papeles en secreto y yéndose a pedir auxilio y asilo en Bélgica. Me parece una canallada. Pero, en fin, será bastante difícil hacer despertar a esos extremeños, andaluces, gallegos, castellanos de segunda y tercera generación porque están abducidos por un discurso que es falso. Hola. Una de las cuestiones que se han planteado al hilo del problema de Cataluña es si fue o no fue un error que el Estado se desprendiera de las competencias en educación y las descentralizara en las comunidades autónomas. Usted, que además ha sido, aparte de político, profesional de la educación, ¿cómo este problema? Un país como España, donde aguantaría un tema como este, sería una involución. ¿Usted lo ve factible? Yo creo que no hay ahora mismo ningún partido político que fuera capaz de sostener que hubiera una involución autonómica. Es decir, que volviéramos a un cierto centralismo. Pero es que además, si volviéramos a un cierto centralismo, los extremeños nos estaríamos tirando un tiro en nuestros propios pies. Porque aquellos que dicen que ha sido un error transferir la educación y la sanidad a las comunidades autónomas, están pensando en Cataluña o en el País Vasco, donde a lo mejor se ha hecho un mal uso de las competencias educativas, por dejación de los gobiernos centrales, porque el gobierno central mantiene la alta inspección del Estado, que nunca la ha ejercido. Pero desde luego, si nosotros no hubiéramos tenido educación y sanidad, seguramente hasta ahora seguiríamos con 40 institutos y no con 230 y tantos que tenemos, y seguiríamos con 3 hospitales y no con 11 como tenemos en estos momentos. Por lo tanto, para mí, el tener y haber tenido competencia en educación y sanidad ha sido un milagro. Nos vino Dios a ver. Otra cosa es que en Cataluña o en el País Vasco se haya hecho un mal uso y han intentado, gracias a la educación, adoctrinar a la gente. Cosa que yo tampoco le doy mucho valor, porque los que estaban en las manifestaciones y en el día del referéndum con 60 y 70 años, ¿quién les adoctrinó? Es mentira, hace 5 años solamente había un 11% de independentistas. 5 años después hay un 48% de independentistas, según dicen los sondeos. No ha sido por la educación, ha sido fundamentalmente por la tarea del gobierno, por la televisión autonómica, por la radio autonómica, que han decidido llevar a la gente por el camino de la independencia. Pero no es posible que solamente el sistema educativo sea el artífice de esto. De todas maneras, porque ellos hagan un mal uso, no quiere decir que haya que devolver una competencia que para nosotros ha sido milagrosa. Si siguiéramos dependiendo del gobierno central, tendríamos los mismos hospitales, los mismos servicios sanitarios y educativos que teníamos antes de las competencias. Entonces, me gustaría, perdona Javier, ¿a qué atribuye ese 40 o el que sea de nacionalismo en Cataluña? ¿En qué hemos fallado? ¿Cómo se puede corregir? En una tierra... Yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones de cómo hemos llegado hasta aquí. Pero esto no es lo que me preocupa ahora mismo, saber cómo hemos llegado hasta aquí. Lo que me preocupa es saber qué camino vamos a tomar. Ya la primera fase la hemos ganado. Es decir, frente al independentismo hemos ganado la batalla. Ahora queda la segunda parte. Oiga, ¿y ahora qué? Si ahora le da usted el carácter de nación a Cataluña, si ahora le da usted una financiación similar al cupo vasco, si ahora le da a usted la capacidad de tener selecciones deportivas, si ahora le da a usted una serie de competencias que antes no tenía, entonces hemos perdido la batalla. Porque todo lo que se le dé, se le quitará a otro. Y me temo lo peor. Y yo creo, y aquí sí que animo y apoyo al presidente de la Junta de Extremadura y al de Andalucía, etcétera, que por favor resistan y ganen. Porque si no ganan, perdemos. Ana. Yo me vuelvo a la actualidad extremeña. Ayer el presidente de la Junta de Extremadura anunció cambios, anunció además el nombre de 2 mujeres que usted conoce bien, que Leire Iglesias fue directora general de Juventud con usted. ¿Qué opina de estos cambios? Y si cree, sobre todo en el caso de la vicepresidencia que acaba de crear, va a ser bueno para esta posible reforma de la Constitución y sobre todo para reformar el sistema de financiación. No opino nunca de las cosas que haga la Junta de Extremadura por razones obvias. He estado al frente de ella 24 años y todo lo que diga pudiera ser malinterpretado. Pero, desde luego, en los temas de nombres, opino menos. La primera vez que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hizo su primer gobierno, me llamó y me dijo, oye, te voy a contar el gobierno. Digo, no quiero saberlo. Si tú has considerado que los nombres que tienes en la libreta son los buenos, allá tú. Porque yo estoy fuera y por lo tanto no puedo opinar. Lo que haya hecho, él sabe por qué lo ha hecho. Él tiene las claves, yo no.
Yo puedo criticar el tema o alabarlo desde la barra de un bar, pero el que tiene las claves, el que sabe lo que quiere hacer es él, y por lo tanto, si lo ha hecho, será porque considera que es lo mejor. Después el tiempo se encargará de juzgar si es bueno o es malo los cambios que haya. ¿Pero cree que Extremadura debe estar fuerte para ese nuevo sistema de financiación y para esa reforma de la Constitución? Porque esos cambios van a llegar en algún momento. Nosotros hemos ganado siempre en el sistema de financiación, siempre, y quien negociaba era el consejero de Hacienda. Es decir, lo que hace falta es tener ideas claras de qué es lo que se quiere para tu región y qué es lo que quieres impedir para la estabilidad de España. Que lo negocie es lo de menos. Hace falta que quien lo negocie sepa negociar, claro. Yo vuelvo a Cataluña. Usted acaba de pedir unos partidos constitucionalistas fuertes, con convicción de ganar. ¿Cómo ve la actuación del Partido Socialista de Cataluña, su líder Iceta, en todo este proceso y en todos estos problemas que ha habido? Bueno, afortunadamente yo creo que ha cambiado el rumbo. Es decir, estuvo en un momento, ha tenido algunos momentos de debilidad. Ha sido un poco montaña rusa, ¿no? Sí, efectivamente. Y parece que ahora se ha decidido a apoyar claramente la actitud que está adoptando el Gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español, con algunos defectos y algunas críticas. Por ejemplo, cuando criticó el papel o la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, o cuando dijo que era un exceso haber encarcelado preventivamente al presidente de Òmnium y al presidente de... Esos son errores, yo creo, vistos desde la perspectiva mía. Pero en líneas generales el PSC parece que se va metiendo por el camino de la Constitución sin dudas, y esperemos que no lo tuerza, porque si se tuerce él desconcierta al electorado socialista de toda España y por lo tanto perjudica los intereses del Partido Socialista, debilita al Partido Socialista, y si se debilita al Partido Socialista, el gobierno de España se queda débil. Por tanto, usted vería con buenos ojos que después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre un Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo, llegar a algún acuerdo con el RC, porque todos estamos de acuerdo que hay que integrar... Yo con el RC creo dentro que de las líneas... ya hemos visto acuerdos con el RC, sí, y no han servido para nada. Así que yo creo que hay que negociar con los que quieren la Constitución, con los que quieren la independencia, no. Pero y ¿cómo se integra ese porcentaje de la población catalana? Se les gana. Ellos seguirán siendo independentistas, pero hay que ganarle electoralmente. Pero integrarlo va a ser muy difícil, salvo que renuncien a la independencia. Y no es porque yo tenga una idea de la unidad de España en pan, peineta, capa y banderita. No, no. A mí me interesa la unidad de España porque este país, esta España que tenemos ahora, es por la que yo peleé. Y no te digo nada, mucha otra gente que que dio su vida. Esta es la España que queríamos, una España libre, democrática, descentralizada y que reconociera los hechos diferenciales. Esta es la España. Y esta es la España que a mí, por ejemplo, me ha permitido, junto con mucha gente, hacer un proyecto de igualdad en Extremadura. Esta España. Por lo tanto, yo no quiero que la destrocen, porque España para mí es un instrumento, es una herramienta. ¿Para qué? Para hacer una política de igualdad. Es como un coche. Oiga, ¿usted ama la rueda de su coche? No. Pero si me quita usted una rueda no puedo hacer un viaje. Por lo tanto, no me quite usted un trozo, porque es decir, usted tiene derecho a pensar como quiera. Pongo un ejemplo que es bastante sencillo. Yo no estoy de acuerdo con que se pite a Piqué cuando sale a jugar en la selección española. No estoy de acuerdo, porque tiene derecho a pensar lo que quiera. Ahora bien, si el Club de Fútbol Barcelona, los jugadores cuando vayan a jugar el próximo domingo, deciden en la caseta, en el vestuario suyo, vamos a jugar con las manos, con los pies y el fuera de juego no existe. Lo han decidido, lo han votado por unanimidad. Tendrán que jugar contra la pared porque el resto de la liga ha decidido que eso no es así. Así que si usted quiere que juguemos con las manos y con los pies, tendremos que votarlo todos los equipos que formamos parte de la liga. Mientras tanto, usted puede votar lo que quiera, pero no puede hacerlo sencillamente porque está usurpando una facultad que no es suya solo, sino que corresponde a todos. ¿Un referéndum pactado, acaba usted de decir? No, yo no quiero un referéndum pactado. No. ¿Un referéndum pactado qué es? Pactado por todos los españoles. Es decir, bien, eso es otra cosa. Pero claro, sí. Yo no creo que los españoles quieran suicidarse. Es decir, vamos a hacer un referéndum para ver, entre otras cosas además, porque si se hace un referéndum para ver si Cataluña se va, va a ganar. Va a ganar el que se vaya. En toda España. En toda España. Claro. Sí, porque la gente está muy cansada. Puede que Cataluña no, pero aquí sí. En España sí. La gente tiene otros problemas y sin embargo esos problemas están pasando.
Pues vamos a hablar también, si le parece, de uno de esos problemas. Ya ha salido el tema del tren, la manifestación en Madrid, el acto reivindicativo por un tren digno, una expresión que usted ya ha dicho en algunas ocasiones que no le gusta. No sé si usted... ¿Qué es un tren digno para usted? ¿Un tren digno qué es para usted? Pues entiendo que como el que hay en el resto de comunidades autónomas. ¿Un AVE entonces? Bueno, hay comunidades que no tienen AVE todavía. ¿Cuáles? Bueno, pues todavía Cantabria no lo tiene, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿cómo ese quiere usted el tren? Yo personalmente preferiría... Yo le dije a la ministra un día, como el de Andalucía, y nos evitamos problemas. ¿Cómo el de Andalucía? ¿Usted va hasta el 18 de noviembre en Madrid? No, entre otras cosas, no, porque yo no voy a ir a hacer el juego a lo de la Milana Bonita. Bastante hemos tenido con la Milana Bonita como para que venga ahora gente a resucitar, además una cosa que era falsa. Porque cuando lo escribió Delibes ya era una falsedad. Pero Milana Bonita no convoca ese acto, se ha sumado a posteriori al acto que convoca el Pacto por el Ferrocarril. Yo creo que está bien que se hagan manifestaciones, pero yo creo que mi sitio no es manifestarme ahora. Más preguntas, Ana. Yo vuelvo a Extremadura, yo sigo insistiendo. Era para hablar de Cataluña en la entrevista. Bueno, yo creo que muchas veces el problema es que los conocimientos o las circunstancias no llegan a conocerse bien y lo enlazo con Cataluña porque es así. Creo que en Extremadura hay un sentimiento de hartazgo, como en el resto de España, y de cansancio, como en el resto de España, como bien ha dicho usted ahora, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que los ciudadanos vamos a ver a Puigdemont y a todos los que han incumplido la ley, porque han incumplido la ley, sentados en un tribunal? Porque si yo incumplo la ley, me encarcelan y me sientan en un tribunal. ¿Por qué tenemos la sensación los ciudadanos de que no va a pasar? De que al final esta gente nunca se sienta ante un tribunal. Porque seguimos teniendo una cierta idea falsa de la separación de poderes. Es decir, cuando Franco, antes de morirse, dijo que lo había dejado todo atado y bien atado, algo de razón llevaba. Pues yo cada vez que oigo al ministro de Asuntos Exteriores hacer una rueda de prensa para explicarle al resto de Europa que somos una democracia, digo, Franco lo dejó atado y bien atado. Porque nosotros no tenemos que darles explicaciones a nadie de que somos una democracia. Lo que pasa es que tenemos un cierto complejo de inferioridad, tenemos la dictadura metida todavía en la cabeza. Porque yo no he visto a los alemanes cuando han soltado leña en cantidad, cuando se ha reunido el G20, ni a los húngaros que están haciendo casi una dictadura en su país, ni a los polacos, ni a nadie, dar explicaciones de que la democracia que tiene. Porque nosotros tenemos que estar dando explicaciones constantemente respecto a la democracia que tenemos. Entonces, seguimos pensando que la justicia la dirige el gobierno. Y seguimos pensando que el gobierno al final intentará decir pelillos a la mar y ya no se sentará en el banquillo. La justicia es independiente. Y la justicia ha empezado a actuar. Y ya no hay quien la pare. Es decir, Puigdemont le gustará más o menos, tardará un año o 6 meses, se va a sentar en el banquillo y va a ir a la cárcel. Con toda seguridad. Porque ha cometido un acto de sedición, de intento de cargarse la Constitución, y eso tiene que estar castigado con cárcel. Y si no va a la cárcel, entonces otros independentistas tomarán ese camino. Si va a la cárcel, ya les digo, como he dicho anteriormente, cuando usted intente hacer el independentismo otra vez, su final es la cárcel. Piénselo antes de hacerlo. Por lo tanto, no tenga duda, la justicia va a seguir actuando. No hay quien la pare, no hay ministro ni presidente del gobierno que le diga, oiga, no procese usted a fulano, porque la justicia no puede parar. Entre otras cosas porque cometerían prevaricación. Y yo no creo que ningún juez quiera cometer prevaricación, y menos en asuntos de tanta trascendencia como es jugar con la estabilidad democrática de España. Es jugarnos la Constitución y el Estado de Derecho, lo que esta gente ponía en cuestión. Pues Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ahora Extremadura y le esperamos de aquí a unos meses. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el expresidente Rodríguez Ibarra.